Vivimos uno de esos momentos raros en la historia económica en los que el oro y la plata vuelven a brillar más fuerte que nunca, mientras el precio de los inmuebles explota y las tasas de interés alejan a los compradores. Quienes invierten en metales preciosos están viendo aumentar su poder adquisitivo silenciosamente. Es como si el reloj de la economía estuviera retrocediendo en el tiempo. Y quien entendió esto temprano está a punto de adelantarse. Si vendes una casa hoy y decides alquilar, puede parecer una decisión arriesgada, pero en realidad es una jugada estratégica. El alquiler está más accesible y con el valor de una sola venta es posible invertir en oro y plata, activos que históricamente protegen el poder adquisitivo cuando el sistema financiero entra en colapso. Cuando el precio de las casas caiga un 80 o 90% en relación con la plata, quienes guardaron metales podrán comprar no solo una, sino 5 o incluso 10 propiedades. A lo largo de toda la historia humana, el oro ha sido el refugio seguro en tiempos de turbulencia. Desde los imperios antiguos hasta las crisis modernas, siempre ha preservado valor cuando las monedas lo perdían. Ahora estamos entrando en otro de esos ciclos, un punto de inflexión en el que el activo seguro se vuelve paradójicamente el más lucrativo. Estos momentos son raros. Ocurren quizá 1 o 2 veces por siglo y recompensan solo a quienes tienen la visión para actuar antes del caos. En conversaciones recientes, analistas han estado reforzando este escenario. Destacan cómo el poder adquisitivo de los inversores en metales ha ido aumentando mientras el resto de la población ve encogerse el suyo. Esto no es teoría. Es el mismo fenómeno que ocurrió en los años 80, cuando las casas se volvieron absurdamente baratas si se medían en oro. La diferencia es que ahora el mercado está mucho más distorsionado y las burbujas son más grandes que nunca. En otras palabras, quien sostiene oro y plata hoy no solo se está protegiendo, se está posicionando para multiplicar patrimonio cuando el castillo de naipes del crédito colapse. Cuando el polvo se asiente, estos activos tendrán el poder de comprar lo que pocos podrán alcanzar. Inmuebles baratos, renta pasiva y libertad financiera en medio del caos. Cuando observamos la relación entre el precio de los inmuebles y el valor del oro a lo largo del tiempo, la tendencia es clara. Las casas se vuelven cada vez más baratas cuando se miden en onzas de oro. Existe incluso un gráfico histórico que muestra cuántas onzas serían necesarias para comprar una casa en distintas épocas y revela un patrón cíclico fascinante. En períodos de crisis monetaria, el oro sube, el mercado inmobiliario se desploma y quien posee metal precioso ve dispararse su poder adquisitivo. En los años 80, por ejemplo, una casa promedio en Estados Unidos costaba el equivalente a unas 600 onzas de oro. Cuando el metal alcanzó su pico, ese número se desplomó, volviendo los inmuebles increíblemente accesibles para quienes ya tenían oro. Hoy estamos viendo comenzar la misma película otra vez, solo que a una escala aún más dramática. Las deudas públicas son mucho mayores. Las bolsas están infladas y las tasas de interés se han vuelto impagables. Los especialistas predicen que el poder adquisitivo del oro podría duplicarse en los próximos años, igualando o incluso superando el nivel de 1980. Esto significa que quien logre mantener sus metales ahora podrá comprar el doble de inmuebles cuando el ciclo se invierta. Es cuestión matemática y cíclica. Mientras la moneda pierde valor y el crédito se desintegra, el oro se mantiene firme y en el momento correcto,
Todo lo que antes parecía caro se vuelve una ganga. Pero no solo el oro cumple este papel. La plata también se está moviendo en la misma dirección y de forma aún más explosiva. Actualmente, se necesitan unas 10.000 onzas de plata para comprar una casa. Pero hubo épocas en las que bastaban 2.000. Si ese patrón se repite, veremos una valorización de 5 veces o más en el poder de compra de la plata. Un salto histórico que transformaría a cada inversor paciente en un nuevo propietario de inmuebles. Lo que estamos presenciando es la inversión total de la lógica tradicional. El activo que parecía obsoleto y sin rendimiento es justamente el que ofrece la mayor palanca real. El oro y la plata no pagan intereses, pero preservan algo mucho más valioso: la capacidad de comprar cuando todos los demás están vendiendo por desesperación. Si observas con atención, te darás cuenta de que la diferencia entre comprar y alquilar una casa nunca ha sido tan grande. El alquiler hoy es significativamente más accesible, mientras que las hipotecas se han vuelto impagables para la mayoría de las familias. Hay gráficos que muestran esto con claridad. La línea azul oscura representa la relación entre alquiler e ingresos, y la azul clara muestra el peso del pago de la hipoteca. El resultado: comprar una casa está costando casi el doble que alquilar, algo que solo vimos durante la crisis financiera global de 2008. Esto significa que el mercado inmobiliario está nuevamente en una burbuja gigantesca, y las similitudes con el pasado son alarmantes. En aquella época, el colapso comenzó cuando las familias se dieron cuenta de que no podían sostener más las cuotas mensuales. Hoy estamos incluso por encima del pico de aquella crisis. Las tasas de interés subieron, el crédito se volvió escaso, y aún así los precios siguen inflados. Algo tiene que ceder, y cuando lo haga, la corrección será brutal. Las cifras oficiales ya admiten lo que muchos intentan negar. Según cálculos de agencias del propio gobierno estadounidense, para que el mercado regrese a los niveles de accesibilidad de 2016 a 2019, tendría que ocurrir una de 3 cosas. O el precio promedio de las casas tendría que caer un 38%, o el ingreso familiar subir más de un 60%, o las tasas hipotecarias desplomarse a poco más del 2%. Ninguno de estos escenarios parece posible, excepto el primero, y es exactamente lo que los analistas esperan: una caída vertiginosa en los precios inmobiliarios. La burbuja está a punto de estallar, y no será como antes. Esta vez no es solo el sector inmobiliario. Las acciones y los bonos también están inflados hasta el límite. Cuando esos mercados colapsen juntos, veremos la mayor transferencia de riqueza de la era moderna. Quienes estén en posición defensiva con oro y plata podrán comprar lo que otros perderán. Mientras tanto, el público sigue creyendo que los inmuebles son un puerto seguro. Pero la verdad es que estamos frente a una corrección inevitable, y quien entienda esto ahora podrá transformar la crisis que viene en una oportunidad histórica, quizá la última de este tipo por muchas décadas. Si comparas el precio promedio de los inmuebles con la expansión de la base monetaria desde 2020, notarás algo aterrador. La curva es prácticamente idéntica. Por cada dólar impreso, los precios de las casas subieron casi en la misma proporción. Esto no es coincidencia, es consecuencia directa de la política de la Reserva Federal, que inundó el sistema con dinero y destruyó el equilibrio natural del mercado. El resultado fue un boom artificial que ahora comienza a deshacerse. Esta distorsión tiene nombre: inflación de activos.
hace parecer que todos son más ricos cuando en realidad el valor real del dinero está colapsando. Y lo peor es que todo esto fue provocado por un pequeño grupo de personas que creen poder controlar la economía como si fuera un juego de palancas. Pero la historia muestra que cuando el sistema financiero es manipulado, el colapso viene después, y esta vez será global. El problema es sistémico. Así es. El modelo de reserva fraccionaria permite que los bancos creen dinero de la nada, sin respaldo real, y lo presten indefinidamente. Cuando la Fed eliminó completamente los requisitos de reserva en marzo de 2020, abrió las puertas a un ciclo de crédito sin control. Desde entonces, la economía se volvió una burbuja sostenida por confianza. Y la confianza, cuando se rompe, no se reconstruye fácilmente. Hoy los intereses suben incluso cuando la Fed intenta bajarlos. El mercado ya no responde a los comandos del Banco Central, y ese es el signo más claro de que el sistema está perdiendo control. Es como en la película El Mago de Oz. La cortina fue retirada, y ahora todos ven que aquel gran poder no era más que un hombre desesperado moviendo palancas tras bambalinas. La ilusión está terminando. El resultado de todo esto es predecible. Las burbujas se están expandiendo al mismo tiempo que el poder adquisitivo de las personas se evapora. El oro y la plata, una vez más, cumplen el papel de ancla de valor, los únicos activos capaces de resistir cuando el resto colapsa. Y cuando la corrección finalmente llegue, será rápida, profunda e inevitable. Las ventas inmobiliarias ya están cayendo al peor nivel desde 1995. Han pasado 30 años sin ver un colapso tan acentuado en la compra y venta de casas. Nadie quiere comprar y casi nadie quiere vender. Es el retrato de un mercado paralizado, alimentado por miedo e ilusión. Jared confirma: el volumen de ventas está en caída libre y el efecto inmediato es presión negativa sobre los precios. El aire comienza a escapar de la burbuja. Más de la mitad de los estadounidenses, cerca del 54%, afirma que no existe ninguna tasa hipotecaria que los haría sentirse cómodos vendiendo sus casas. En otras palabras, prefieren permanecer inmóviles esperando que ocurra un milagro. Pero el tiempo no perdona. Esa resistencia es el combustible que alimenta el colapso. El público está equivocado. El momento correcto para vender es ahora, antes de que la puerta se cierre. Los analistas son claros. Si fueras tú, venderías tu casa hoy y la convertirías en plata y oro. Exactamente en ese orden. La proporción actual entre los dos metales muestra que la plata aún está extremadamente subvaluada, lista para un salto. Bank of America confirma esta tendencia y la cantidad de personas que comienza a darse cuenta de ello no para de crecer. En un año, pasó de 42 a 54%, un aumento de 12 puntos. Pero el ser humano tiene una tendencia peligrosa: creer que lo que está subiendo seguirá subiendo para siempre. Así nacen las burbujas. Las personas miran el presente y lo proyectan indefinidamente hacia el futuro. El problema es que el futuro nunca respeta esa lógica. Cuando el ciclo se invierte, todo cambia de manera repentina y dolorosa. Y es precisamente ese punto el que estamos a punto de atravesar. Quienes ya entendieron el patrón saben qué hacer: vender en el auge, alquilar temporalmente y guardar el capital en metales físicos. Cuando el polvo se asiente, los inmuebles caerán 80, quizá 90% en relación con la plata, y quienes se protegieron volverán comprando 5, quizá 10 casas, transformando una crisis en libertad financiera. Es la misma historia que la economía cuenta desde hace siglos, simplemente recontada para quienes supieron escuchar.
Existe un gráfico que muestra lo que realmente está ocurriendo. Hoy cuesta en promedio $800 más por mes comprar una casa nueva que mantener una hipoteca antigua. Esa diferencia es brutal y explica por qué casi nadie quiere arriesgarse a cambiar de inmueble. El público fue condicionado por décadas de crédito barato y ahora está atrapado en su propia trampa. Cuando las tasas hipotecarias se dispararon, todo se detuvo. El sistema se congeló. Incluso los recortes de tasas hechos por la Fed no han sido capaces de reactivar la demanda. Los especialistas afirman que las hipotecas tendrían que caer a algo cercano al 4% para destrabar el mercado. Pero eso no va a pasar. Estamos en un nuevo ciclo. Un ciclo de tasas crecientes que puede durar décadas, así como el anterior duró 40 años de caída, y eso lo cambia todo. Hubo quien predijo este movimiento con precisión. Uno de los analistas contó que cuando compró su granja, hizo un contrato de arrendamiento con opción de compra, justamente para esperar el momento en que las tasas alcanzaran el mínimo histórico. Adivinó perfectamente, pero ese tipo de oportunidades no se repite con frecuencia. Ahora el ciclo está girando y las tasas solo tienden a subir. Toda esta divergencia comenzó en 2021, cuando la Fed inundó el mercado con dinero durante la pandemia. Fue entonces cuando la burbuja se infló definitivamente. Cuando la inflación se disparó y el Banco Central tuvo que elevar las tasas, el choque fue devastador. La diferencia entre el costo real y el artificial de la economía quedó expuesta. Y desde entonces todo lo que dependía del crédito fácil comenzó a desmoronarse. Para empeorar las cosas, en marzo de 2020, la Fed eliminó completamente los requisitos de reserva bancaria. Los bancos dejaron de estar obligados a mantener cualquier valor en caja. Esto transformó el sistema financiero en un castillo de arena, bonito por fuera, pero vacío por dentro. Cuando llegue el pánico, y llegará, muchos descubrirán que el dinero que creían tener nunca existió realmente. Lo más irónico es que incluso después de los recientes recortes de intereses, las tasas hipotecarias siguieron subiendo. Esto demuestra el tamaño del descontrol. La Reserva Federal perdió completamente la capacidad de guiar el mercado. Todavía fingen tener el poder de ajustar la economía, pero es solo una actuación. El escenario se desmorona y el público comienza a percibir que el mago detrás de la cortina nunca tuvo control de nada. Esa pérdida de confianza es el inicio del colapso psicológico. El sistema monetario moderno se sostiene en una sola cosa: fe. Cuando las personas dejan de creer en el valor del dinero, éste deja de existir. Y por eso el oro y la plata no dependen de promesas. Existen por sí mismos, independientes de gobiernos o bancos. Son materia, no ilusión. Y esa solidez es lo que siempre los hizo resurgir en los momentos en que el papel falla. Mientras tanto, los inmuebles están en caída libre. El público aún no ha entendido lo que se aproxima, pero las ventas están desmoronándose a un ritmo acelerado. Y cuando las personas se den cuenta de que sus bienes no valen lo que imaginaban, el pánico se apoderará del mercado. Es ahí donde el ciclo se completa. Quienes se protegieron con metales comprarán lo que los desesperados vendan por centavos. La historia se repite, solo cambia el escenario. El guión está casi llegando al final, y quizá la parte más importante sea esta. No se trata solo de predecir gráficos o seguir números. Se trata de entender el comportamiento humano. Codicia, miedo, negación. Son esos impulsos los que crean las burbujas y luego las revientan.
La economía es simplemente el reflejo de la psicología colectiva. Y quien ve eso con claridad puede actuar con calma cuando todos pierden la cabeza. En momentos así, no gana el más listo, sino el más paciente. El oro y la plata no son atajos para enriquecerse, son escudos contra la locura financiera. Cuando el sistema se corrige, quienes llevan esos escudos no solo sobreviven, sino que renacen más fuertes. Y por eso, a lo largo de los siglos, los ciclos cambian, las crisis cambian, pero el refugio siempre es el mismo. La verdad es que el colapso nunca ocurre de repente. Viene poco a poco, disfrazado de normalidad, hasta que un día el sistema ya no soporta su propio peso. Y cuando esto sucede, los distraídos buscan culpables, mientras los atentos simplemente respiran en silencio, listos para actuar. La diferencia entre el desespero y la oportunidad está en la preparación, y esa preparación comienza mucho antes de que llegue la crisis. Quien observa el escenario con calma entiende que no se trata de pesimismo, sino de lucidez. El mundo se está reorganizando y cada ciclo destruye una ilusión para revelar lo que realmente tiene valor. El oro y la plata no son solo inversiones, son símbolos de lo real en un tiempo en que casi todo es digital, inflado y desechable. Representan el retorno a lo tangible, aquello que no depende de la confianza de nadie para existir. El punto final de esta historia es inevitable. Las burbujas van a estallar, el mercado va a corregirse y el poder cambiará de manos. Cuando el suelo financiero tiemble, pocos estarán preparados. Y esos pocos no serán los que gritaron más fuerte, sino los que supieron escuchar el silencio. El mismo silencio que siempre precede a los grandes giros de la historia. Por eso, lo que está en juego no es solo dinero, sino libertad. El oro y la plata son, por encima de todo, herramientas de autonomía. Y la autonomía es el último refugio en un mundo que se alimenta de dependencia. Cuando todo a tu alrededor pierda valor, quienes hayan preservado lo esencial entenderán el verdadero significado de la riqueza. No depender de nadie para mantenerse en pie. Y si este guión te hizo pensar, reflexiona sobre esto. Quizá la verdadera inversión no sea solo en metales preciosos, sino en consciencia. Porque quien despierta antes de la caída nunca vuelve a dormir. Si has llegado hasta aquí, ya sabes más que el 99% de las personas. Pero saber no sirve de nada si no actúas. El futuro no espera a nadie. Suscríbete ahora, deja tu like, comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Y únete a quienes están despertando antes del colapso. La diferencia entre perderlo todo y aprovecharlo todo está en ver lo que los demás ignoran. Nos vemos en el próximo video.